¿Es necesario creer en Jesús para poder llegar al cielo? La respuesta corta es sí. Y en este video voy a explicar las razones por las que eso es así. Muchísimas personas se preguntan que por qué tienen que creer ellos en Jesús, por qué tienen que aceptar a Jesús como Dios y su Salvador para que finalmente puedan entrar al cielo. Y la forma en como yo lo veo es que funciona como un filtro, como una forma de poder determinar qué es lo que se encuentra en los corazones, en la mente y en el alma de esas personas. Dios necesita saber que las personas que están intentando ingresar al cielo realmente crean en sus corazones que realmente Jesús es su Dios. Y una persona que cree que Jesús es Dios es una persona que es noble y que tiene la suficiente humildad para poder aceptar que existe un poder más grande y más superior a ellos y que ninguno de ellos puede autodeterminarse y puede darse ese autopermiso de poder ingresar al siguiente plano existencial. Muchísimas de las personas que son incapaces de poder aceptar a Dios en su alma se enojan porque piensan, ¿por qué tengo que decir que Jesús es Dios para poder entrar al cielo? Y es ahí donde te das cuenta que muchísimas de esas personas están demasiado dominadas por su ego. Y son personas que quieren decirle a Dios cómo debe Él de administrar su salvación y cómo debe de administrar su creación. Te das cuenta que esas personas están llenas de vanidad, están llenas de ego, están demasiado llenas de rencor. Te das cuenta que los mismos argumentos que ellos ponen son los mismos argumentos que el maligno ponía cuando se rebeló en contra de Dios. El maligno quería tratar de decirle a Dios cómo debe de administrar el cielo y cómo debe de administrar la creación. Y muchísimas de estas personas, sus corazones están endurecidos, están llenos de vanidad y de arrogancia y quieren autodeterminarse a mismos como dignos y como personas buenas para poder entrar al paraíso. Entonces Dios lo que hace es formar un sistema en el que Él pueda determinar qué personas son lo suficientemente nobles y lo suficientemente humildes para poder entrar al paraíso y poder entrar al cielo. Muchísimas de estas personas dicen, si yo soy una persona buena, si yo soy una persona que hace buenas acciones, entonces yo debería de ganarme el acceso al cielo sin necesidad de aceptar a Jesús en mi corazón. Y la misma Biblia lo dice. Ninguno de nosotros es bueno. No existe persona buena en este mundo más que Dios. El Dios que se humilló y tuvo que encarnar en un ser humano para poder convertirse en un ser humano y sufrir el sufrimiento más grande, para entonces poder ganarse Él la salvación para todos nosotros y poder regalarnos la salvación a todos nosotros. Entonces todas estas personas están tan llenas de arrogancia y son tan ególatras que quieren autodeterminarse a sí mismos como buenas y piensan que sus acciones son lo suficientemente dignas y lo suficientemente valiosas como para ganarse un lugar en el paraíso. Y esas personas, debido a que sus corazones están tan llenos de odio y tan llenos de egoísmo, son incapaces de poder decir unas cuantas palabras para poder llegar al paraíso. Muchísimas de estas personas son capaces de trabajar 8, 9, 10, 12 horas al día en algo que odian, en algo que no les gusta. Son capaces de utilizar sus palabras para poder hacerle daño a otras personas, cometer perjurio, decir maldiciones, engaños, mentiras, chismes. Mas sin embargo son incapaces de decir unas cuantas palabras para poder ganarse la vida eterna. Es ahí donde te das cuenta que muchísimas de estas personas, por alguna razón u otra, no son capaces de discernir entre lo bueno y entre lo malo. Muchísimas de esas personas que se autodenominan como buenas, por lo regular, te dan muchísimas pistas para poder dudar de ellos y poder dudar de su veracidad. Mas sin embargo, toda aquella persona que es lo suficientemente humilde de corazón y de alma y de espíritu para poder aceptar que ninguna de nuestras acciones van a ser lo suficientemente buenas, que nosotros no nos merecemos algo tan grande como la vida eterna, es ahí donde Jesús puede medir y puede pesar los corazones de las personas y pesar la mente de las personas. Porque una persona ególatra jamás va a poder ni siquiera fingir poder decir esas palabras. Muchísimas personas se quejan y dicen, si una persona mala que cometió muchísima maldad durante su vida, en su lecho, antes de pasar a la siguiente vida, se arrepiente y dice las palabras mágicas y dice, Jesús, me arrepiento y quiero estar contigo en la vida eterna, automáticamente esa persona tiene perdón. Y si esa persona realmente se arrepiente de corazón, esa persona va a llegar al paraíso.
Pero he ahí la diferencia. Esa persona tiene que realmente decirlo de corazón, no tiene que ser algo falso. Entonces, una persona ególatra que durante toda su vida pensó que él puede denominarse como buena y que cometió muchísimas maldades, su corazón está demasiado endurecido. Si en la vida no fue capaz de decir que Jesús era su Dios, muchísimo menos va a hacerlo en su lecho. Hay una historia muy famosa acerca del líder del satanismo, la persona que fundó el satanismo. En su lecho de muerte, antes de pasar a la siguiente existencia, todas las personas que estaban a un lado de esa persona empezaron a escucharlo y él empezó a decir que algo estaba muy mal, que todo lo que había hecho él en la vida era terrible. Y más sin embargo, en su lecho, aún viendo todas las pruebas y aún viendo lo que sea que él estaba viendo, no fue capaz de arrepentirse y no fue capaz de aceptar a Jesús en su corazón. Entonces es una prueba, es como un filtro para que Dios pueda utilizar para poder determinar si una persona realmente es buena o realmente simplemente pretende ser buena. La misma Biblia lo dice. Va a haber muchísimos que me digan, Señor, va a haber muchísimos que digan, hice obras buenas en tu nombre, Dios, declaré tu nombre al mundo y hasta expulsé demonios de las personas. Mas sin embargo, Jesús les va a decir, aléjense de mí porque yo jamás los conocí. Entonces las personas que quieran llegar al cielo no solamente son personas que declaren que Jesús es Dios, sino es una persona que realmente una persona que realmente sea capaz de poder tener una relación con Dios en esta tierra, que lo demuestre con su bondad y con su corazón y con sus acciones, no con acciones que quieran ser hipócritas y con acciones que quieran ganarse a Dios, sino como una ofrenda de decir, Dios, tú me has dado algo tan grande y tan bondadoso y tan bueno, mas sin embargo yo no me lo merezco y es por eso que quiero acercarme a ti. Mas sin embargo una persona no puede autodenominarse como buena y decir que esa persona puede llegar al cielo. Entonces todas esas personas que quieren decir que Jesús es muy injusto y que Jesús no es un Dios bueno porque nos pone una prueba para poder llegar al cielo, se me hace un argumento tan triste. Porque realmente ninguno de nosotros nos merecemos la vida eterna. Todos nosotros somos pecadores y somos personas malas. Mas sin embargo Jesús es lo suficientemente bueno como para regresar por nosotros. Él tuvo el amor, Él tiene el amor tan grande que Él se dio cuenta de que ninguno de nosotros jamás íbamos a entender y jamás íbamos a poder hacer las acciones lo suficientemente grandes para poder ganarnos un privilegio tan grande como el estar en la vida eterna a su lado. Entonces Dios en su amor tan grande y tan infinito, Él tuvo que convertirse en un ser humano. Dios tuvo que reencarnar en esta tierra, tomar un cuerpo y entonces sufrir el sufrimiento más grande que ninguno de nosotros es capaz de sufrir. Y sacrificarse por todos y cada uno de nosotros. Sufrir un castigo y un sufrimiento injusto que Él no se merecía. Ese sufrimiento que nosotros merecíamos, Él lo tomó sobre sus hombros y lo tomó sobre Él mismo para entonces poder ganarse las puertas del cielo y poder entonces ayudarnos a que nosotros también las ganáramos. Él hizo un sacrificio tan grande y nosotros como seres humanos, hay algunos seres humanos que son incapaces de decir unas cuantas palabras y de seguir 2 mandamientos para poder ganarse algo tan grande como la vida eterna. Es eso a lo que me refiero. Entonces, eso funciona como un filtro. Muchísimas personas dicen, si hay personas buenas de otras religiones, si hay personas que hacen actos buenos y bondadosos, esas personas no se van a ir al cielo si no aceptan a Jesús. La respuesta es no. Si tú no aceptas a Jesús como tu Dios, tú no puedes ir al paraíso. ¿Y por qué es esto? Porque Jesús hizo un sacrificio tan grande y sufrió tanto y demasiado y sufrió tantas cosas y tanta humillación, que el hecho de que tú digas de que su sacrificio no es lo suficientemente grande como para ayudarte a ti, una persona que no se lo merece, a acceder a la vida eterna, es una blasfemia demasiado grande, es una blasfemia contra Jesús y contra Dios y contra el Espíritu Santo. Esas personas lo que están diciendo es de que el sacrificio de Dios no es suficiente para poder haberse ganado su vida y la vida eterna de todos los humanos. Entonces esa es una blasfemia demasiado grande y Dios no puede aceptar en el cielo una persona que sea lo demasiado arrogante como para poder desechar el sacrificio tan amoroso que Él hizo. Todas esas personas que no quieren aceptar a Jesús, precisamente eso es lo que están haciendo. Están denigrando
el sacrificio de su Creador. Están denigrando y desechando todo el sufrimiento y todas las lágrimas y todo el dolor por el que Jesús tuvo que pasar para poder ganarse tu alma, mi alma y nuestra alma. Y eso es una ofensa demasiado, demasiado grande. Mas, sin embargo, una persona que es noble y que es humilde y que realmente ha entendido las cosas de la vida, va a dejar su ego, va a dejar de tratar de autodenominarse como buena y va a entender de que ninguno de nosotros jamás va a ser digno del amor y de la presencia de Jesús. Entonces es ahí cuando nuestro corazón se emblandece y nuestro corazón deja de ser un corazón de piedra. El Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos finalmente entendemos de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La cultura moderna tiene esta idea errónea de que puede salvarse a ellos mismos y quieren expandir su vida y quieren ser eternos y tener la vida eterna, cuando Dios ya nos ha regalado la vida eterna, la verdadera vida eterna, y lo único que nos pide a cambio es amarnos a nosotros y amarlo a Él. Es tan sencillo. Muchísimas personas se quejan de que por qué tenemos que creer en Dios para poder entrar al cielo. Y lo dicen como si Dios les estuviera pidiendo algo demasiado grande o algo demasiado extremadamente incoherente. Mas, sin embargo, lo único que Dios nos está pidiendo para poder aceptarnos y poder darnos ingreso al cielo es ser felices. Es amarnos a nosotros mismos, es amar a las otras personas, es cuidar de nosotros, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de la creación, amar, querer, ser amables, ser nobles, cometer actos de bondad, perdonarnos a nosotros mismos. Las cosas que Dios nos pide a cambio de la vida eterna son cosas que nos van a hacer felices y que nos van a arreglar la vida y que nos van a entregar la felicidad temporal en este mundo. Dios no nos está pidiendo sacrificios o no nos está pidiendo que lastimemos a otras personas. Lo único que está haciendo es pidiéndonos que nos amemos y que lo amemos a Él, que formemos una relación. A mí me parece como un buen trato, me parece un trato excelente, porque la misma Biblia lo dice. Entonces, ¿qué personas se van a ir al paraíso? ¿Qué personas se van a ir al cielo? Solamente las personas buenas. Y ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros puede autodenominarse como una persona buena. Mas, sin embargo, esas son las buenas noticias. Es por eso que se llaman evangelios, porque son las buenas noticias, de que ya no tienes tú que hacerlo, de que Jesús ya hizo el sacrificio que Él no se merecía. Él ya se sacrificó por ti para que tú puedas ingresar al cielo. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y amarnos y amarlo a Él. Es así de simple y así de sencillo. Entonces es por eso que Dios nos pide que comuniquemos toda esta información al mundo entero, para que entonces la mayor cantidad de personas se puedan salvar. Muchísima gente se queja y se dice, ¿por qué Dios no termina con esto? ¿Por qué Dios no acerca el apocalipsis? ¿Por qué no se termina este sufrimiento? Porque Dios te está esperando. Porque Dios nos está esperando a todos nosotros, a que nos arrepintamos y a que lo aceptemos en nuestros corazones. Dios está esperando porque quiere que la mayor cantidad de personas posible pueda arrepentirse y pueda aceptarlo a Él, para que entonces Él no condene a tantas personas y para que muchísimas personas no se condenen a ellas mismas. Él te está esperando para que puedas aceptarlo y finalmente podamos ingresar a la vida eterna. Dejemos de hacerlo esperar, dejemos de perpetuar este sufrimiento y aceptemos a Jesús. Compartamos la noticia para que entonces todas las personas podamos ingresar al paraíso y podamos ingresar al cielo. Otras personas dicen, entonces Dios es un Dios malo porque me condena si no lo acepto. Dios no te está condenando, tú te estás condenando a ti mismo, porque Él ya se sacrificó, Él ya te dio la solución, Él ya te dio el ingreso al cielo. Mas, sin embargo, Dios no te va a obligar ante su presencia, Dios no te va a obligar a que lo ames. Es nuestra decisión, es tu decisión propia si tú quieres negarlo. Es tu decisión propia si tú quieres negar el sacrificio que Él ha hecho por ti. Entonces Dios no te está condenando, Dios no condena a nadie. Dios nos ha salvado a todos, Dios ya se sacrificó por todos nosotros. Mas, sin embargo, si tú
en tu insolencia y en tu arrogancia y tú en tu vanidad quieres rechazar ese regalo, entonces tú mismo te estás condenando a ti mismo. Si tú quieres seguir ídolos falsos, si tú quieres seguir en religiones falsas, si tú quieres adorar cosas que no son de Dios, esa es tu decisión propia. Dios no te va a obligar a que lo ames, mas sin embargo, no puedes tampoco evadir la responsabilidad de tus acciones y no puedes evadir el resultado de tus decisiones. Si tú decides la separación de Dios, vas a vivir en un estado de separación de Dios. Entonces, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? El cielo es la cercanía con la bendición de Dios, es el amor de Dios, es la cercanía con el amor de Dios. Y el infierno es la separación de Dios. Entonces nosotros como seres humanos tenemos el libre albedrío de poder acercarnos a Dios y vivir en el cielo, o de rechazar su amor, de rechazar su gracia, de rechazar su mano y ponernos a nosotros mismos en el infierno. El infierno es la separación de Dios, mas sin embargo Dios no nos está separando de Él. Nosotros mismos somos los que podemos decidir si decidimos separarnos de Él y vivir en un estado de separación de su gracia. Pero date cuenta de que si lo rechazas, también estás rechazando sus bendiciones, estás rechazando su amor, estás rechazando a las personas que lo aman a Él y estás rechazando a las personas que Él ama. Entonces vas a ir a un lugar en donde eso exista. Él te va a conceder tu deseo, Él te va a dar lo que le estás pidiendo, Él te va a dar la separación de Él y Él se va a separar de ti. Y vas a vivir en un lugar donde no se encuentren todas las cosas buenas de Dios. Eso va a ser el infierno. El infierno va a ser el lugar que tú le estás pidiendo, donde Él no está, donde sus bendiciones no están, donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad. Pero yo no se los recomendaría porque soy como un lugar muy, muy horrible. Soy un lugar lleno de dolor y de sufrimiento eterno y de arrepentimiento. Entonces yo no se lo recomendaría, yo le recomendaría lo contrario. De que si la gracia ya está ahí, de que si el Dios supremo, de que si el único Dios, de que si tu creador ya se sacrificó por ti, que aceptes ese regalo y que lo ames y que sigas sus mandamientos. Porque recuerden que la fe sin obras es fe vacía. Entonces tenemos que convertirnos en seguidores de Cristo. No necesitas unirte a una religión si no lo deseas, pero sí necesitas convertirte en un seguidor, en alguien que forme una relación con Cristo y alguien que forme una relación con Dios. Porque como ya lo hemos dicho, ninguno de nosotros puede autodenominarse bueno, porque ninguno de nosotros jamás será lo suficientemente bueno como para poder ganarse el amor de Dios. Solamente Dios nos puede entregar eso y es por eso que se llama gracia. Es por eso que es la máxima expresión de amor que cualquier ser en este universo y en esta realidad pueda haber hecho. Y el único lo suficientemente bueno y lleno de amor como para poder sacrificarse por nosotros, seres que no lo merecemos, que no lo merecemos y que no lo mereceremos, Él se sacrificó. Él en cualquier momento pudo haber destruido, en cualquier momento nos puede destruir, en cualquier momento puede inundarnos. Mas sin embargo, Él no decidió hacer eso. Él decidió inundarse a sí mismo. Él decidió autoflagelarse a sí mismo, autodestruirse a sí mismo. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús es el único ser en esta existencia que aun siendo Dios decidió sacrificarse por nosotros, sus amigos y sus amigas, para que nosotros podamos vivir eternamente a su lado y podamos disfrutar de sus bendiciones y podamos disfrutar de su alegría. Pero si tú quieres vivir en el infierno, esa va a ser tu decisión propia, lo cual no te recomendaría. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús. Yo lo hice. Y todos los días trato de honrar esa decisión. Es difícil. Mas sin embargo, yo encuentro en mi corazón y encuentro en Dios la fuerza y la energía necesaria como para poder hacerlo. Perdonar a quienes me ofenden, perdonar a todos los que me quieren destruir, perdonar a las personas que aún no están cerca de Él. Es algo muy difícil, mas sin embargo la recompensa es bellísima. Cada vez que tú perdonas, cada vez que yo perdono, cada vez que yo decido amar y decido compartir cosas buenas, ahí se encuentra Dios y se siente muy hermoso. Y es algo que yo les quiero compartir a ustedes. Perdonen, amen. Dejen de pensar cosas malas, dejen de pensar cosas malignas.
y acepten a Jesús y al Espíritu Santo en sus corazones, para que entonces ustedes puedan en esta tierra disfrutar una probadita de cielo. Nosotros en esta vida no podemos experimentar el cielo, pero sí podemos experimentar una gran probadita de lo que el cielo va a venir. Y cada vez que tú perdonas, cada vez que tú amas, cada vez que tú aceptas, Dios te da una probada de cielo. Y se siente tan increíble la paz que sientes, el amor que sientes, la libertad que sientes. No hay cosa en este mundo, no hay cosa material que pueda compararse a ese sentimiento que sientes cuando tú perdonas, cuando tú amas, cuando tú aceptas, cuando tú entregas tu vida en las manos de Dios y aceptas el camino y las cosas que Él te ha dado. El agradecimiento, el amor, la paz, el perdón, todo eso es el paraíso. Y eso es lo que vamos a experimentar en la vida eterna para todos aquellos que aceptemos a Jesús y hagamos sus mandamientos. Y déjenme decirles que con las probaditas que Él me ha dado, con las pruebas que Él me ha dado, con los previews que Él me ha dado, es increíble. Y se lo pueden preguntar a cualquier persona que ha experimentado la gracia de Dios en este mundo. No hay cosa más increíble. Entonces quiero convertir mi vida en algo que me ayude a poder experimentar esa paz eterna. Acepten a Jesús y ustedes también podrán experimentar ese cielo en esta vida. Y al final de cuentas poder experimentarlo eternamente. Si esas son las únicas dos opciones, ¿por qué habrías de escoger el infierno cuando puedes escoger el cielo? Muchísimas gracias por ver este video. Voy a empezar a hacer contenido más largo una vez más. Espero que les guste. Mucha gente me lo ha estado pidiendo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.